Hey, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Ahora fue más noches que otras veces. Se nos complicó un poquito la reseña en esta ocasión, toda vez que la gerencia pues sigue de vacaciones, anda descansando, ella piensa que por reseñar 3 o 4 libritos ya tiene derecho a vacacionar medio año, pero bueno, así es, así son los gerentes en todas las empresas, incluyendo en su tortería de conveniencia favorita, libro claroscuro. Y ahora llegamos con un libro de cuentos. Como saben, tengo una afición especial por los cuentos y otra vez un gran cuentista que también es novelista. Y aunque no hemos leído su obra, o no, más bien no hemos reseñado su novela más relevante y aclamada, que son Las Tempestálidas, si no mal recuerdo, sí es muy relevante conocer un poco a un autor cuando se hace a través de los cuentos. Entonces, este libro fue escrito por ahí de los 90 y traído en 2024 en español por Impedimenta. Es un libro, pues la verdad, cortito, 21 cuentos apenas, del búlgaro Georgi Gospodinov. Por favor, unos aplausos a este gran escritor búlgaro y que se nota en su literatura esta escritura eh, post-socialista, por decirlo, pero también balcánica completamente, y en el cual tienen esta característica de otros autores de esta zona de medio Europa, por decirlo, y con esa influencia cultural tan arraigada y tan acostumbrados en ocasiones un poco nostálgicos a tomar las cosas que acontecen en su política o en su vida social, cultural, y quizá reírse de ellos. Georgi Gospodinov nos lo trae ahora con estos cuentos que no son los cuentos tradicionales que tienen una trama, un desenlace, un desarrollo, un trama, desarrollo, desenlace, sino son en ocasiones cortos, tiene por ahí un par de cuentos muy cortitos, quizá una página, dos, y una forma de narrar interpretativa, y por eso se llama así este título de cuentos, acerca del robo de historias y otros relatos, haciendo referencia a esto, que cada quien puede interpretar las cosas o los cuentos como uno quiere, o como uno lo analiza, o como uno lo piensa. Así pues, me pasa a mí también con estos cuentos que leí, que me gustaron un montón. Y por si fuera poco, en el 2023 Georgi Gospodinov fue ganador del premio Booker Internacional. eh, y entre otras cosas, eh, pues él como que expresa que no es algo negativo, o su idea de crear estos cuentos no es algo negativo, tomar las eh, historias de otras personas o de otros sucesos o de otros momentos y adaptarlos a nuestra realidad. Entonces a eso se refiere con el robo de historias, y no como un plagio, sino como reutilizar las historias, las tramas, los personajes. Y a mí me parece algo bien valioso que podamos tomar historias o artículos o secciones o fragmentos de otras historias y recomponer en una historia propia o en un cuento. Y algo así hace él con su como alter ego, un personaje que se llama Gaustin, que es como un vagabundo, pero que también aparece en varios cuentos, tiene inclusive el título de un cuento sale él, y en uno de sus cuentos pues también está muy chistoso, hay uno de el alma navideña de un cerdo, por así decirlo, y es el relato narrado desde la perspectiva de un cerdo antes de ser sacrificado, ¿no? Y pues muestra un poco esta nostalgia y esto lírica que tiene Georgie al escribir sobre esto, pero también sobre la crudeza y la naturaleza de nuestras tradiciones y nuestras costumbres decembrinas o festivas, en el cual, pues bueno, en ocasiones, pues repercute en otro ser vivo, un animal, en el cual pues tenemos que matarlo para finalmente disfrutar una cena, ¿no? Por ahí hay otro autor, otro cuento que se llama El hombre de los muchos nombres, que me gustó un montón, y uno que también se llama Historia con Estación, en el cual como un abuelo le platicó a sus hijos, a sus nietos, que a él le gustaba mucho viajar en un tren,
y para encontrarse de repente con un turista que era diferente a todos, ¿no? Él tomaba siempre un tren de una ciudad a otra y pues el trayecto era largo y pues pasaba quizá horas en este traslado y muchas veces pues platicaba con muchos viajeros y pues no le encontraba en ocasiones el gusto, ¿no? De esta dinámica de tener que convivir viajes o trenes con ciertas personas y que a veces pues se te hace tan recurrente porque pues son las mismas personas, los mismos lugares, las mismas subidas, las mismas bajadas y pues te acabas cansando, ¿no? Hasta que encontró una persona que era suficientemente agradable para él, por así decirlo, y que pudo platicarle todo lo que le pasaba en su vida, todo lo que sentía, todo lo que le hacía creer, para después de un largo periplo, un largo viaje, esta persona le responde y en un idioma distinto al que él hablaba, o sea, no era el búlgaro, y entonces, pues finalmente todo lo que él había platicado a este personaje que con tanta atención le había escuchado durante todo el trayecto, pues finalmente no se escuchó y al no tener un entendimiento acabaron enemistados y la historia que le había contado a la otra persona la interpretó de la forma que la quiso interpretar y acabaron enemistados. Entonces, es como esta forma un poco compleja o si tú lo quieres hacer más difícil, pero también tan graciosa y tan agradable de esa posibilidad de platicar con alguien tan profundamente y con tanta soltura que piensas que te comprende del todo y quizá el personaje nunca se puso a pensar que la otra persona pues no estaba comprendiendo nada de lo que decía en su lengua materna, pero quizás sí desde su interior aceptaba y percibía todo lo que le estaba diciendo, ¿no? Entonces era como un juego de palabras, un juego de comunicación muy agradable y la verdad es que este tipo de cuentos de Gospodinov me gustó bastante y por ejemplo tiene otro que se llama Acerca del sabor de los nombres, El regalo tardío, como les decía, el alma navideña de un cerdo, también tiene uno por ahí en el cual un hombre tiene que ir a hacer un envío a una mujer a otra ciudad y se va a encontrar con ella, pero pues él ya está casado y le dice, ¿sabes qué? Pues tengo que vernos, quizás nuestro encuentro sea de 15 minutos, pero podríamos hacerlo más largo porque realmente tú me gustas, me atraes mucho. Y entonces ella como que le propone, pues vamos a fantasear un poco, ¿no? Entonces empiezan a fantasear un poco en cómo podrían haber tenido una relación a partir de ahí y qué les hubiera pasado cuando los dos eran jóvenes aún y cómo hubiera empezado su relación, su noviazgo, en su momento su compromiso, su unión, quizá tener hijos, quizá cambiarse de ciudad, quizá dedicarse a vivir en ciertas cosas, para finalmente, en algún momento, quizá ella tomó la decisión de dejarlo y aunque solamente habían pasado 30 minutos, ella decide irse y él, al viajar en esas historias con esta chica, pues nada más se quedó con el paso de los años en su imaginación, pero así en sus piernas que ya no se podía mover, perdón, porque ya era un viejo, ¿no? Entonces, estos cuentos quizá más allá o más fantasiosos de lo que podríamos pensar, finalmente muchos cuentos son fantasiosos, pero son tan interpretativos o quizá no tan líneos o normales como los que estamos acostumbrados, que te hace pensar un poquito más allá Gospodinov y eso es lo que me gustó mucho de estos cuentos, los cuales pues me resulta quizá complejo poderles transmitir más cuentos, no por el hecho de que no se los pueda contar, sino por el hecho de que cada quien, o más bien yo creo que es la función de este libro particular, pues cada quien interpreta los cuentos, ¿no? De una forma distinta y creo que con Gospodinov así pasa particularmente. Hay otro que se llama Baisha la ciega y es una mujer que ve el pasado con un ojo y el futuro con otro ojo, pero no es capaz de ver el presente, ¿no? Y bueno, por si fuera poco, este relato fue adaptado a un corto nominado a un Oscar, entonces, bueno, no es poca cosa. Y también otro cuento muy bonito que se llama Primeros Pasos y es una reflexión un poquito sobre la infancia y cómo los recuerdos se van deformando y cambiando con el tiempo, ¿no? Entonces, la verdad es que este estilo que tiene de escribir de Georgi Gospodinov me gustó un montón, se me hizo muy original. Esperen en este año seguramente Las Tempestálidas, que es otra recomendación que tenemos por ahí pendiente, pero es un autor, pues quizá no tan sonado o quizá muy sonado en otros lados, pero
con nosotros no había estado. Se dio una vuelta por esta tortería con un gustazo de tenerlo por acá, un libro más de cuentos. Y pues bueno, esperemos que la gerenta se aparezca un día de estos por acá, que nos presuma su vellocinio de oro y pues que saque brillo a su insignia a la mejor locutora del 2025, a ver si es cierto. Y bueno, pues bueno, yo soy Pavel Velasco. Este libro, como les digo, está en Impedimenta y se llama Acerca del robo de historias y otros relatos. 21 relatos, pequeñito libro, muy fácil de leer, muy buena edición, como siempre, como todos los libros de Impedimenta, y es la recomendación de esta semana. Yo soy Pavel, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Adiós.